Vamos a hablar sobre SOFIPOS y bancos digitales. En la era digital, la elección entre SOFIPOS y bancos digitales para administrar nuestras finanzas puede ser confusa. Si bien ambos ofrecen comodidad y flexibilidad, existen diferencias importantes en cuanto a seguridad y respaldo institucional. ¿Qué son las SOFIPOS y los bancos digitales? Las SOFIPOS, o sociedades financieras populares, son instituciones no bancarias reguladas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Ofrecen servicios financieros básicos como cuentas de ahorro, préstamos y remesas, pero no tienen la misma capacidad de captación de recursos que los bancos tradicionales. Por otro lado, los bancos digitales son filiales de bancos tradicionales que operan únicamente a través de canales digitales, como Internet o aplicaciones móviles. Ofrecen una gama amplia de productos y servicios financieros, similar a la de un banco físico. ¿Qué diferencias tienen las SOFIPOS y los bancos digitales respecto a la seguridad y respaldo? En materia de seguridad, tanto las SOFIPOS como los bancos digitales deben cumplir estrictos estándares regulatorios establecidos por la CONDUCEF. Esto incluye medidas de protección de datos, autenticación de usuarios, prevención de fraude. Sin embargo, en cuanto a respaldo institucional, existen diferencias clave. Los bancos digitales cuentan con el respaldo y la solidez de su banco matriz. En el caso de DIN, contamos con el respaldo de Actinver. Y estamos regulados y supervisados por los principales organismos financieros del país: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Lo que significa que en caso de haber problemas, los depósitos de nuestros clientes están protegidos por el Fondo de Protección al Ahorro del banco tradicional. Respecto a los seguros de depósito, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, resguarda los fondos invertidos en bancos, incluyendo los bancos digitales, hasta por 400.000 UDIs o unidades de inversión. Esto equivale a aproximadamente 3 millones de pesos. Mientras que los que ahorran en SOFIPOS o SOCAPs, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, están respaldados por fondos de protección hasta por un monto de 132.000 pesos, es decir, 25.000 UDIs aproximadamente. ¿Qué elegir? ¿Una SOFIPO o un banco digital? La decisión entre SOFIPO y un banco digital depende de las necesidades y preferencias de cada uno de ustedes. Si buscas una opción con respaldo institucional sólido y una amplia gama de productos, un banco digital podría ser la mejor opción para ti. Sin embargo, si buscas un rendimiento más atractivo o servicios específicos para un sector de la población, una SOFIPO podría ser tu alternativa. En cualquier caso, es importante verificar que la institución elegida esté debidamente regulada por la CONDUCEF y la CNBV y que cuente con las medidas de seguridad necesarias para proteger tus datos y tu dinero. Tanto las SOFIPOS como los bancos digitales pueden ser opciones convenientes y seguras para administrar tus finanzas. Al comprender las diferencias en materia de respaldo institucional y seguridad, puedes tomar una decisión informada. Recuerda que debes verificar si la institución está regulada por las principales instituciones financieras del país. Compara las medidas de seguridad y protección de datos. Evalúa el respaldo institucional y seguro de depósito que ofrece. Elige la mejor opción que se adapte a tus necesidades y preferencias. Toma el control de tus finanzas con seguridad. Hola, yo soy Juan Carlos, llevo invirtiendo en DIN desde hace 4 años, llevo una muy buena experiencia invirtiendo en esta aplicación, donde he visto rendimientos confiables. Yo conocí DIN a través de un amigo hace 4 años, donde me recomendó esta aplicación, donde podía invertir de manera segura y constante. Lo que me motivó a invertir en DIN fue que realmente ninguna otra opción financiera te permitía ahorrar y al mismo tiempo generar un rendimiento. Entonces DIN, pues, al ser una opción además respaldada por un banco como Actinver, pues me dio la seguridad y confianza de invertir en esta aplicación. Actualmente yo tengo mi inversión en la estrategia conservadora. Es la única estrategia que utilizo actualmente.
Dentro de la aplicación, lo que más me ha funcionado es ver mi inversión más lo que se ha generado de rendimiento. Es muy útil visualizar cuánto ha crecido mi dinero. Al utilizar la aplicación, realmente nunca me he encontrado con alguna dificultad técnica. Todo es muy intuitivo y me gusta mucho utilizar esa aplicación. Al invertir en DIN, he cumplido mi meta de perder el miedo a justamente invertir mi dinero y hacer que crezca. Yo le diría a las personas que están empezando a invertir que se animen a probar DIN, ya que es una opción segura y confiable. Hola, bienvenidos todos al primer webinar de la Sociedad de Inversión. Estamos iniciando el año y queremos agradecerles a todos por unirse y por estar aquí para mejorar su vida financiera. En este 2025, en DIN les deseamos que sea un año donde se comprometan con el ahorro y sobre todo que alcancen todos sus objetivos a través de la inversión. Entonces, bueno, para dar inicio a este webinar, vamos a estar tocando temas sobre qué es lo que tienen como perspectivas o qué esperan nuestros expertos en cuestión de finanzas, de mercados y de inversión para este 2025. Entonces, voy a presentarles a los dos invitados que vamos a tener el día de hoy. El primero es Enrique López. Él estudió en el IPN la licenciatura en Economía y especialidades en Finanzas y Economía Matemática. Desde el 2017 es analista en Actinver, en el cual ha sido responsable del modelaje del tipo de cambio, tasas de interés y pronósticos económicos de Estados Unidos y México. Y actualmente es subdirector de análisis, líder de la cobertura del mercado global de acciones, desarrollando pronósticos, recomendaciones y carteras algorítmicas. Entonces, bienvenido, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos. Y como segundo invitado tenemos a Ramón de la Rosa, quien actualmente se desempeña como subdirector de economía y su equipo ha sido reconocido por lo acertado de sus pronósticos locales y globales de forma consistente en los últimos años. Trabajó 10 años en Banco de México en las áreas de investigación económica y sistemas de pago, especializándose en pronósticos macroeconómicos. Es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Economía y Finanzas por la Escuela de Graduados de Barcelona y una maestría en Riesgos por el ITAM. Entonces, Ramón, bienvenido. Igual, muchas gracias por acompañarnos. Y pues les voy a ceder la palabra para que comencemos con este webinar. Sí, claro, gracias. Bueno, pues gracias a todos por conectarse para ver un poco de lo que estamos viendo en esta presentación. Quiero hacer como un punto, ¿no? Es que ahorita mucho de lo que se diga no es que vaya a estar completamente fuera de lo que pueda pasar, sino simplemente hay mucha incertidumbre en los mercados sobre qué va a hacer Trump. Es decir, sabemos de cierta forma cuáles son las políticas que quiere implementar. Donde está la incertidumbre es qué tan rápido va a implementar estas medidas y qué tan profundas las va a implementar. Entonces, de eso va a depender mucho cómo vayan desempeñándose los mercados y los indicadores. Ahorita lo iremos hablando con mayor puntualidad, pero justo quería hacer como esta aclaración ahorita y conforme vayamos viendo las láminas voy diciendo dónde vemos los principales riesgos y qué podría pasar en caso de que fueran medidas agresivas o que fueran un poco más laxas. Y bueno, antes de empezar la presentación le paso la palabra a Enrique por si quiere decir algo antes de... No, totalmente de acuerdo, Ramón. O sea, justo creo que este 2025 pues ha estado marcado por mucha incertidumbre relativo a lo que vaya a pasar a partir del 20 de enero, que es cuando Trump va a hacer su toma de protesta. Y eso aplica para todos los activos, prácticamente para tasas, para divisas, para bolsas, tipos de cambio. Entonces, o sea, creo que todo va a estar encaminado hacia el 20. Y en ese mismo sentido, creo que nos hemos anticipado en esta presentación un poco a tratar de delimitar cuáles son los posibles riesgos y cómo podrían reaccionar los mercados. Bien, una vez dicho eso, déjenme comenzar con la presentación. Si le avanzas, Enrique, porfa. Bueno, ya platicaremos un poquito más adelante en específico del S&P 500, pero nuestra perspectiva es que este año el S&P 500 puede tener un buen comportamiento todavía en el 2025.
tenemos un pronóstico de 6.300 puntos al cierre de este año, lo cual implica un rendimiento cercano al 6% en el año. Pensamos que la bolsa americana va a seguir siendo un activo importante, que va a tener un buen desempeño y que las tasas de corto plazo también serán un activo que tendrá un papel importante en los portafolios de los inversionistas, ya que siguen siendo tasas elevadas cuando las comparamos con el promedio histórico, ¿no? Además de que tener un poco de tipo de cambio también ayuda para proteger de los riesgos y de la volatilidad. ¿Por qué pensamos que las empresas americanas les debería seguir yendo bien este año? Pues una de las razones es que la economía americana sigue estando muy fuerte. En la gráfica que ven ahí a la izquierda, tienen el crecimiento del PIB, o sea, la economía americana a tasa anual. Tiene un promedio histórico como del 2%, 1.9, y ahorita estamos creciendo arribita del 2%, lo cual quiere decir que la economía sigue bastante fuerte. ¿Por qué está fuerte? Número uno, porque los ingresos de los hogares siguen creciendo, tanto en la parte laboral como por las transferencias que reciben el gobierno. El ingreso laboral, que son los salarios, están creciendo cerca del 3% a tasa real, que es un muy buen crecimiento. Las transferencias que les da el gobierno están creciendo casi al 6% a tasa real. Antes me refiero, entre el 2016 y el 2019 crecían al 2.1, lo cual quiere decir que sus ingresos siguen avanzando, ¿no? No solo eso, sino que el mercado laboral está muy sólido. Ya tal vez ya no está tan apretado como estuvo en el 2023, que se crearon muchos problemas de inflación. En el peor momento de la inflación, había 2 puestos vacantes por cada persona desempleada. Es decir, había muchas ofertas de trabajo y pocas personas que contratar. Eso hacía que los salarios crecieran mucho más rápido y que se crearan muchos puestos de trabajo. Ahora ya estamos equilibrados. Estamos en un puesto vacante por cada persona desempleada, que está en línea con lo que veíamos entre el 2016 y 2019. Se están creando cerca de 200,000 puestos de trabajo cada mes, que entre el 2016 y el 2019 se creaban cerca de 190,000. Entonces, el mercado laboral está resiliente, está fuerte, los hogares tienen más ingresos y eso lo que hace es que consuman más. De hecho, el consumo se ha vuelto el motor de la economía americana, y aquí les pusimos una foto, ¿no? Del último Black Friday, que ahorita platicará Enrique con mucho mayor detalle. Pero lo que están haciendo muchas empresas es revisar sus guías para el cuarto trimestre del 2024, debido a que tuvieron muy buenas ventas en ese periodo, ¿no? Entonces, pueden ver ahí el centro comercial cómo estaba lleno de personas. Entonces, la economía americana crece bien, y si la economía americana crece bien, quiere decir que las empresas, perdón, están vendiendo y tendrán buenas utilidades. Por eso tenemos esta perspectiva positiva. Ahora, pues no todo es positivo. Si crece la economía bien, no todos pueden ser buenas cosas. En la siguiente lámina, lo que se ve es que la inflación se ha estancado en Estados Unidos. Es la línea negra que ven aquí en la gráfica de la izquierda. Tuvo su peor pico de 9% ahí en el 2022, 2023, y desde ese momento comenzó a bajar. Les recuerdo que la meta de la Reserva Federal es una inflación del 2%. En diciembre del año pasado, la inflación se volvió a subir al 2.9%. Ya andábamos por ahí del 2.4 y se nos subió otra vez al 2.9. ¿Por qué se está subiendo la inflación? Pues por esto que les estoy comentando. Si la gente tiene ingresos, si la gente consume, pues entonces es difícil que la inflación baje a la meta de la Reserva Federal. Entonces, el año pasado, por ahí de septiembre, octubre, el mercado pensaba que la Reserva Federal iba a poder seguir reduciendo sus tasas de interés. Recuerden que cuando la inflación sube, las tasas de interés las sube la Reserva Federal para tratar de combatir la inflación. Y luego cuando la inflación comienza a bajar, después de un tiempo, la Fed baja sus tasas. Entonces, el mercado y la propia Fed pensaban que en el 2024 la tasa terminó en 4.50 y que podía bajar hacia 3.50 al cierre del 2025. Sin embargo, en la última reunión de política monetaria, que fue en diciembre, lo que nos dijeron los miembros de la Fed es: ¿saben qué? La inflación está complicada, la economía sigue fuerte, por lo tanto pensamos bajar la tasa a un ritmo más lento este año. Entonces, antes pensaban que iba a ser de 3.50, ahora piensan que este año la tasa va a cerrar en 4%. Y si se fijan, pues no piensan que la tasa esté por abajo del 3% en el largo plazo, lo cual quiere decir que, como no se ven señales de debilidad en la economía americana, pues la inflación va a estar ahí fluctuando entre el 2.40, 2.90, por ahí va a estar fluctuando, y eso va a hacer que las tasas se queden estancadas ahí en el 3%, ¿no? En el largo plazo.
Entonces, no son malas noticias del todo, simplemente esta idea de que las tasas iban a bajar rápidamente, pues no va a suceder. Creo que estamos en una nueva pues, normalidad, ¿no? Después de la pandemia sigue habiendo estos cambios que dejó permanentes ya la pandemia, donde el mercado laboral tiene pocos trabajadores, entonces contratan mucho, hay buenos salarios, la economía crece y de esta forma se sigue perpetuando un ciclo positivo para la economía americana que ha beneficiado de forma importante a el sector de las bolsas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí dejo esta idea de cómo está la economía americana. Pasando a los mercados, le paso ahora la palabra a Enrique López. Gracias, Ramón. Pues sí, o sea, la verdad es que el año pasado fue un año muy bueno para las bolsas norteamericanas, justo sostenidos en esta expectativa de que pues, la Reserva Federal, sea lento o rápido, va a bajar las tasas de interés. También pues el empleo ha apoyado bastante fuerte y que en consecuencia al mismo tiempo pues también el consumo, ¿no? Dicho de esto, también hay que señalar que este 2024 que terminó, subió las bolsas, el S&P 500 subió 23.3, el Nasdaq 100 24.9 y el Dow Jones 12.9%, expandiendo mucho de las ganancias que lograron firmar durante 2023. Y estas ganancias, pues en particular, claramente han sido años muy positivos, estos dos años muy positivos. Es muy poco usual verlos, o sea, en la historia son muy pocos los años que realmente han logrado hilar rendimientos por arriba del 20%. El promedio normal es un 8%. Sin embargo, este año no es que vaya a ser la excepción, ¿no? O sea, esperamos también, como ya lo señalaba Ramón, que pues el rendimiento del S&P 500 en dólares se ubique aproximadamente ya más pegado a su promedio histórico, que es un 8%, ¿no? Es decir, ya no, niveles quizás ya no tan espectaculares, pero sí un poco más moderados. Dicho de esta manera, también otra cosa que nos gustaría señalar es que pues el 2023 y 2024 estuvo marcado claramente por este grupo de empresas llamadas las Siete Magníficas. Este grupo de empresas llamadas Siete Magníficas pues, están conformados por empresas como conocemos, como Nvidia, como Meta Platforms, Tesla, Amazon, Google, Apple y Microsoft, que desde 2023 comenzamos a ver una tendencia bastante fuerte que fue la llamada inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que quizás muchos de nosotros la conocemos a través de ChatGPT o Copilot o también Gemini, entre algunas otras y muchos agentes que han salido al mercado en los últimos años, pues se vino traduciendo hacia el mercado a través de rendimientos espectaculares como lo son Nvidia, que el año pasado solamente subió 171%, Meta subió 65.2%, Tesla 62.5%, y que todo esto pues ha venido no solamente acompañado de precisamente rendimientos atractivos, sino que se ha visto reconocido al mismo tiempo en el valor que el mercado le ha estado dando al negocio de estas compañías. Dicho de esta manera, pues podemos ver cómo Nvidia, que antes de este boom de inteligencia artificial, pues todo el mundo lo asociábamos a tarjetas gráficas para poder jugar mejor algunos videojuegos en las computadoras o productos asociados, pues dio un giro bastante fuerte a su negocio para poder ahora ser uno de los proveedores de GPUs más importantes del mercado, sino que es el que más, el proveedor más importante del mercado, lo cual pues el mercado lo ha reconocido, incrementando su capitalización de mercado tanto como empresas históricas como Apple o de Microsoft, ¿no? En este sentido, pues la jerarquía que han tomado estas empresas pues impulsó al S&P 500 de nueva cuenta, tanto así que hoy vemos pues, rendimientos bastante importantes en estos últimos 2 años, tanto del S&P como del Nasdaq 100. Ahora, ¿cómo ha empezado este año? Ya lo señalaba Ramón, nos creemos que ha empezado este año con bastante incertidumbre. La primera semana de enero prácticamente vimos caídas bastante fuertes, presionadas por expectativas de que las tasas a lo mejor iban, ni siquiera no es que no iban a bajar, sino que no iban a bajar más lento, sino que simplemente no iban a subir. Eso presionó a algunos sectores que son un poco más ligados al desempeño de este tipo de instrumentos. Sin embargo, esta semana, pues de nueva cuenta hubo una serie de noticias que lograron controlar y amortiguar todos estos movimientos, lo que conllevó que pues, el S&P iniciara esta semana de un desempeño bastante positivo, ¿no? O sea, lleva 2%, prácticamente tiene un desempeño del 1% en lo que va de este 2025, con lo cual lo único que me gustaría señalar es que pues todavía vemos que tiene un rendimiento esperado bastante positivo el S&P 500 hacia el 6%, 8%, dependiendo del día que lo veas,
pero pensamos que de los 5.900 puntos que está ahorita podría llegar hasta los 6.300 y el consenso de estrategas espera que llegue hasta los 6.600 puntos, ¿no? Entonces son rendimientos que si bien ya no son los números espectaculares que vimos durante los 2 años pasados, sí son números que todavía son atractivos, que son números por encima de los pronósticos de tasas, por lo cual pues pareciera que es una muy buena oportunidad aún todavía para poder diversificar los portafolios, invertir una parte de nuestro patrimonio en el S&P 500. También otra cosa y unos desafíos que vienen hacia adelante es claramente Donald Trump y los reportes trimestrales de las compañías. Ya conocimos esta semana algunos reportes trimestrales de estas empresas. Les recuerdo que una vez que una empresa se vuelve pública y cotiza en bolsa, tienen la obligación de presentar cómo van sus ingresos y además de esos ingresos también algunas empresas proveen expectativas que ellos mismos tienen de cómo se va a comportar su negocio. En este mismo sentido, pues al menos los bancos más importantes en Estados Unidos como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, entre algunos otros, han presentado cifras bastante prometedoras, entre las cuales destacan que pues sí se han comenzado a ver afectados por una disminuciones de las tasas, con lo cual pues esto viene asociado que cobraron menos comisiones, pero por el otro lado, los negocios que están un poco más integrados a la economía del sector real, pues pareciera que está de nueva cuenta dinamizándose, ya que pues las tasas comenzaron a bajar y todos estos negocios de banca de inversión o de salir a buscar deuda han comenzado de nueva cuenta a reactivarse. Dicho de esta manera, pues qué es lo que se espera en el agregado del S&P 500 es que las compañías continúen generando ingresos, aunque a lo mejor un poco más apretados, pero estos van a continuar creciendo por encima del 4%, que es un número bastante bueno, además de que otras empresas como las relacionadas a inteligencia artificial no solamente van a estar enfocadas en tratar de producir software, sino que ya están en una segunda etapa en la que están buscando incluir centros de datos, lo cual pues también podría sostener esta expectativa de que la economía en Estados Unidos continúa bastante robusta, ¿no? Entonces, un desafío importante son los reportes trimestrales. El segundo desafío es la relación comercial de Estados Unidos con China. En esta ahorita lo platicará un poco más Ramón, pero en esta relación de Estados Unidos con China, particularmente por Donald Trump, hay que señalar que el sector más estratégico o el más importante en términos de mercado es el de semiconductores, que es donde justo participan empresas como Nvidia, como AMD, como Qualcomm, y las cuales tienen relaciones comerciales muy profundas con el mercado asiático, por lo cual unas fricciones entre estos dos países pues van a marcar claramente los desempeños que tengan estas acciones y al mismo tiempo el S&P 500, ¿no? Entonces, para pues, que nos platiques un poco más de qué es lo que está proponiendo Donald Trump, un poco, Ramón, te paso la palabra a ti. Bueno, pues ya platicamos un poquito de la visión general para Estados Unidos en el escenario central, ¿no? Ahora, estas son las medidas que Trump tiene bajo la manga. Uno es reforzar el control migratorio. Entre acciones, pues puede cerrar la frontera, puede expulsar a migrantes indocumentados, reforzar la seguridad, pues también de la misma forma hacer más fuerte la legislación para prevenir los crímenes que se están dando en los Estados Unidos. Fortalecer la economía, esto es muy importante. No solamente está pensando subir los aranceles a los otros países, es decir, les quiere cobrar un impuesto a los productos que importa Estados Unidos. La idea que tiene Trump detrás es que pues las empresas de otros países se han beneficiado mucho de venderle productos a los americanos, entonces que no es justo y por eso hay que cobrarles un impuesto para que también Estados Unidos obtenga parte de ese beneficio. La verdad es que pues es una concepción mala del comercio internacional. Evidentemente hay algunos países que les venden productos terminados, pero el caso de México, por ejemplo, al año México le exporta 500 mil millones de dólares a los Estados Unidos y México le compra 250 mil millones de dólares a Estados Unidos. Pero no les estamos exportando productos finales. Es decir, no es que aquí armemos por completo un automóvil o un equipo médico o una computadora, un celular y luego se los vendamos. No, lo que sucede es que es un comercio bilateral. Es decir, algunas cosas, insumos vienen de allá, aquí hacemos algo, les regresamos ese producto, ellos le agregan algo más, ellos pueden producir el bien final o nos lo regresan una vez más para que le hagamos algo y luego ya les mandamos el producto final y con eso ellos lo exportan a otra parte del mundo.
Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la cerveza. Las exportaciones de cerveza han incrementado de forma importante de México hacia Estados Unidos y Trump tenía la idea de justo establecer aranceles a la cerveza mexicana. El problema es que de la cebada que usa la cerveza mexicana para fabricar, el 70% viene, esa cebada viene de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos dice, es que México nos vende mucha cerveza, por eso le voy a poner un arancel, al mismo tiempo estaría afectando a sus productores de cebada porque México les compraría menos cebada. Entonces, no es tan fácil establecer aranceles así como lo está pensando. Probablemente el día de la inauguración, o sea, el 20 de enero, el día que toma protesta y esa primera semana, sí tengamos muchos anuncios de aranceles. Me parece que no van a ser tan drásticos como un 25% que inició, que mencionó a un inicio de cuando fue elegido, sino serán aranceles un poco más graduales, enfocados a ciertos productos y con el afán de hacer la menor disrupción a su propia economía, ¿no? Recordemos que también incrementar los aranceles de forma rápida, lo que va a hacer es que va a incrementar los precios en Estados Unidos y eso generaría más inflación. Entonces, no es tan fácil poder implementar estas medidas como lo había venido anunciando. Y finalmente, busca tener simplificación regulatoria. ¿Esto qué es? Pues lo que dice Trump es que durante la administración de Biden y desde antes con Obama, se habían creado muchas reglas que habían frenado la economía americana. Por ejemplo, algunas reglas para prohibir producir energéticos, hidrocarburos en ciertas zonas del país. Entonces, lo que él decía es, eso hizo que fuéramos dependientes del petróleo del exterior y generaba inflación. Entonces, lo que quiere Trump es quitar muchas regulaciones, que, por ejemplo, producir energía verde y cosas por el estilo, sino que sí pueda Estados Unidos invertir en temas como energía de hidrocarburos, desarrollar sus reservas y con eso ser autosuficientes, ¿no? Es un poco la idea que tiene Trump en la mente. De hecho, si uno ve la bolsa americana, uno de los sectores que más se ha beneficiado ha sido el sector energético por estas ideas. O también dice, le hemos puesto muchas reglas a los bancos de tal forma que ahora pues están tan regulados que no pueden prestarle a la gente, a los americanos, y entonces la inversión se cae y la economía no crece como debería de crecer, entonces vamos a quitarles regulación. Y eso también ha beneficiado al sector financiero de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es esta idea que trae Trump de hacer cambios importantes. Ahora, ¿qué pasaría? Ya dijo Enrique nuestro pronóstico del 6.300 de la bolsa americana, nuestro pronóstico de crecimiento del 2%, del 2.1% para la economía de Estados Unidos y una inflación cercana al 2.6. Ahora, ¿qué pasaría si Trump en realidad es más enfático y lleva a cabo estas medidas, ¿no? O algún tipo de gradualidad de estas medidas? Pues un efecto que sería, tendríamos una mayor inflación, tal vez la inflación se nos podría ir arriba del 3% un buen rato del 2025 y luego cerrar en 3.1, 3.2 este año más o menos. Eso lo que haría es que la Reserva Federal, si pensaba reducir 2 veces la tasa de referencia este año, pues tal vez incluso ya no reduciría la tasa de interés. eh, y eso lo que generaría es pues un poco más de volatilidad en el S&P 500, es decir, tal vez no comience a subir de forma sostenida, sino que se caiga un poco y luego vuelva a subir hacia finales del año. Es decir, puede generar más volatilidad en los mercados financieros dependiendo de cómo aplique estas medidas. Quien esté dando, o sea, si quisieran pronósticos puntuales, es muy difícil hacerlo porque no sabemos la magnitud de lo que va a hacer. Lo que sí podemos comenzar a planear o pensar es ¿qué efectos tendrían? Y serían estos efectos: menor crecimiento económico, mayor inflación, las tasas se mantienen altas más tiempo y eso genera volatilidad en los mercados financieros. Es decir, el S&P 500 puede caer por momentos, el tipo de cambio se puede subir por momentos arriba de 21 pesos por dólar, pero después de esto, pues hacia finales del año uno pensaría que se darían cuenta que estas medidas no son las más idóneas, las echarían algunas para atrás y entonces comenzarían a corregirse estas distorsiones que podría generar Trump en el corto plazo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en mente. Si ustedes tienen un portafolio conservador que está en tasas de corto plazo en México, básicamente estas cosas no les van a pegar de gran forma porque las tasas de corto plazo pues, son el activo más seguro.
Si tienen inversiones en una estrategia cambiaria, pues posiblemente de corto plazo tengan beneficios y luego una vez que el tipo de cambio alcance cierto nivel, comienza a corregir de nueva cuenta y eso lo verían reflejado. Y en una estrategia que esté invertida en bolsa americana, pues como les decía, ligeros retrocesos, aunque también hay que recordar que cuando la bolsa americana cae y el tipo de cambio sube, pues esos riesgos se matan, te quedas estable y luego ya si detona mayores crecimientos de la bolsa, pues te beneficia, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que podríamos ver en las primeras semanas de enero, durante febrero, hasta tener mayor claridad de qué esté pasando. Probablemente lo que tengamos es lo que ha pasado en esta semana. A veces suben, a veces caen las bolsas, el tipo de cambio se sube y luego se baja, pero prácticamente se mantienen estables esperando a ver qué es lo que va a suceder. Pues si le avanzas, Enrique, porfa, otra más. Otra más. Y yo creo que una masilla. Esa que está ahí. Ahora, hay razones por las cuales pensamos nosotros que si estas medidas se implementan, pues van a ser cuestiones de corto plazo y no creamos que vayan a durar en el largo plazo. La razón es que el comercio entre México y Estados Unidos es muy fuerte y como les decía hace un momento, no es que les vendamos productos terminados, la realidad es que producimos en conjunto. Es como si fuéramos una fábrica, pues solo que tiene una barda ahí que se llama la frontera. ¿Quiénes son los estados que más le exportan a Estados Unidos productos? Pues lo ven ahí en el mapa, son los estados del norte, algunos del Bajío, como pueden ser San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, y algunos todavía el Estado de México y Puebla y Jalisco, ¿no? Son los principales exportadores de productos hacia Estados Unidos. Ahora, ¿quiénes son los que compran productos allá en Estados Unidos? Pues no es todo el país, en realidad son 3 estados los que compran la mayor parte de las mercancías mexicanas. Es Texas, con un 30% del total de las importaciones, Michigan y California. Entonces, si uno voltea a ver estas economías, pues algunas estarán más ligadas al sector automotriz, otras están ligadas al sector de equipo electrónico, médico, entre otras cosas. Entonces, son estos 3 estados que son líderes en la economía americana, donde pues el gobierno del país de México pues podría hacer un poco más de presión para tratar de tener acuerdos con los empresarios y los gobernantes de esos estados para tratar de llevar el caso de que aranceles perjudicarían a las dos economías. En la siguiente lámina tenemos la historia contraria, es ahora quién en Estados Unidos le vende a México y a quién le vende. Entonces, los que más venden de Estados Unidos hacia México son Texas, California y Michigan. Aquí está mucho más concentrado. Texas nos vende el 40% de lo que compramos en Estados Unidos. El 40% viene de Texas. La frontera más importante entre México y Estados Unidos es la que está en Tamaulipas, Nuevo Laredo, y del lado de Estados Unidos, Laredo, Texas, por ahí pasa casi el 50% del comercio que hay entre ambos países, ¿no? Entonces, esa frontera es muy importante. ¿Quiénes compran la mayor cantidad de productos? Pues pueden ver ahí que está la Ciudad de México. No es que todo el producto llegue a México, sino que muchos de los corporativos de las empresas mexicanas están localizados en la Ciudad de México y por eso se contabilizan aquí, ¿no? Pero fuera de la Ciudad de México, pues tenemos Nuevo León, Baja California, Chihuahua, pues los mismos estados de la frontera que te reflejan justo esta entrada y salida de mercancías porque produces en conjunto. ¿Cómo sabemos eso? Pues del lado izquierdo, la grafiquita que tienen ahí son las importaciones de México, es decir, qué tipo de productos traemos desde fuera. Entonces, traemos 580 mil millones de dólares de importaciones de todo el mundo. De ese, 435,000 son bienes intermedios, que son productos que traemos, les hacemos algo aquí, lo regresamos para que se produzca otra cosa en otro país. Solamente bienes de consumo, bienes finales, son 84 mil millones de pesos y casi 60 mil millones de pesos son bienes de capital, que son aquellos bienes que compras, maquinaria, por ejemplo, que la vas a traer a México para que te ayuden a producir más productos, ¿no? Entonces, si se fijan entre bienes de capital y bienes intermedios, esto es casi arriba del 80%, del 90%, lo cual te muestra que lo que traemos es para producir algo más y regresárselo a Estados Unidos. Por lo tanto, la relación comercial entre ambos países es una donde las empresas manufactureras están produciendo en conjunto y no una donde las empresas mexicanas se benefician de estarle vendiendo exclusivamente a Estados Unidos y que ellos no nos vendan nada, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia. Si uno ve otro tipo de gráficas como la siguiente, pensamos que hay razones por las cuales el comercio entre ambos países debe de perdurar, el TEMEC se debe de renovar.
Y la razón es que incluso en Texas están haciendo muchas inversiones para hacer más eficiente el cruce de transporte de cargas entre México y Estados Unidos. Para aquellos que no lo sepan, pues en las fronteras tienes las garitas, ahí se van formando los camiones, ahí les puse una foto, ¿no? De hecho, esa foto y ese titular es de un periódico que está en Estados Unidos que mencionaba que era crucial el comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos. Y lo que ha hecho el gobierno de Texas es invertir en mayor capacidad en las garitas para que las mercancías fluyan más rápido, y eso se ha visto reflejado en lo que muestra esta gráfica a la derecha. En el 2022, entre México y Estados Unidos cruzaban cerca de 5 millones a flujo anual. Al año cruzaban cerca de 5 millones de transportes de cargas la frontera entre México y Estados Unidos. Con las inversiones que se hicieron en el 2023 y en el 2024, ese número se nos ha ido hasta 12.5 millones de cruces en flujo anual. O sea, pueden ver que se ha más que duplicado. Entonces, eso lo que te muestra es que las cadenas de producción se han hecho más fuertes, hemos hecho ejercicios más cuantitativos, pero en resumen les diría, más o menos antes pasaban 3 meses, si en Estados Unidos comenzaba a producir más y le pedía productos a las empresas mexicanas, era después de 3 meses. Ahora, después del 2016, eso ha sido contemporáneo, es decir, ahora allá comienzan a producir y rápidamente le hablan a las empresas mexicanas y le dicen, envíame más productos y luego te regreso. Entonces, ya producimos en conjunto y por eso creemos que el acuerdo comercial se debe de renovar. Si bien con algunos altibajos, al final de cuentas se debería de renovar el TEMEC. Si avanzas otra. Bueno, y esa es otra de las razones por la cual pensamos que la volatilidad de corto plazo pues debería desaparecer, porque tendríamos que tener un acuerdo finalizado para más tardar el 2026. Aquí lo que tienen es cómo funcionan las reglas del TEMEC. Firmamos el TEMEC en el 2020, que es lo que indica la flecha azul al inicio. Luego, el TEMEC tiene una vigencia de 16 años, entonces hasta el 2036 acaba el TEMEC. Sin embargo, en las reglas dicen que después de 6 años de que se firmó, que es el 2026, tienen que sentarse los países, Canadá, México, Estados Unidos, a platicar sobre qué reglas les gustaría cambiar. Si todos se ponen de acuerdo en las reglas que hay que cambiar rápidamente, pasamos a la fase verde, que es, si todos estamos de acuerdo, automáticamente se renueva el TEMEC por otros 16 años, es decir, del 2026 al 2042, y en el 2032 tendríamos que tener, que son 6 años después de 2026, tendríamos que sentarnos nuevamente a evaluar qué cambios le queremos hacer. Ahora, supongamos que no se ponen de acuerdo, que están cada quien jalando para diferentes partes, entonces no hay acuerdos. Entonces vamos a la fase roja. Ahí cada año, desde el 2026 hasta el 2036, se estarían reuniendo para platicar y tratar de sacar un acuerdo. En el momento que saquen un acuerdo, pasamos otra vez a la fase verde. A partir de ese año, otros 16 años y renovaciones cada 6 años. En caso de que no se pusieran nunca de acuerdo, pues llegaría el 2036 y ahí se acaba el TEMEC, ¿no? Que como les decía, no es el escenario central que tenemos. Sí hay un escenario de riesgo, que las pláticas se alarguen y entonces eso pues haga que la inversión se mantenga baja en México, por ejemplo, y te haga tener menor crecimiento económico. En el escenario central, pues estamos pensando un crecimiento del 1% para México en el 2025. Entonces, ese es un tema que hay que estar muy atentos desde este año. Posiblemente comiencen las pláticas y en el 2026 tal vez ahí solamente lleguemos a firmar. Ese sería el mejor de los casos para nuestro país y también para las empresas americanas, porque les quitaría mucha incertidumbre y igual el comercio seguiría creciendo rápidamente entre ambos países, ¿no? Si le avanzas una más, Enrique. Otra más, Wolfram. Bueno, otra de las razones por las cuales pensamos México es muy atractivo para que otras empresas del mundo inviertan aquí. Una es la cercanía geográfica con Estados Unidos, que como ya se los mostré, la relación comercial debería de seguir, entonces es importante que las empresas se pongan aquí en México para producir y enviar allá. Tenemos una población muy joven, tenemos acuerdos comerciales con más de 46 países. De hecho, el día de hoy se anunció que se renovaba el acuerdo comercial con Europa, eso es muy positivo. Tenemos profesionistas calificados, se producen una cantidad importante de ingenieros y tenemos vías de comunicación que promueven la logística, es decir, carreteras que desde el Bajío te llevan a la frontera norte de forma rápida. E incluso el gobierno está pensando en
invertir en los trenes, ¿no? En las rutas de trenes, algunas de ellas irían justo del Bajío y del centro hacia la frontera norte, o incluso rutas como la de la Ciudad de México Querétaro, que te podrían ayudar a que todo esto pues se potencie mucho más. Así que el escenario central es que haya un acuerdo, si bien con cierta volatilidad, porque al final de cuentas es un acuerdo que beneficia a a los dos países involucrados, incluso también a Canadá. Si le avanzas otra, Enrique, por favor. Bueno, creo que otra más, déjame para poder tener preguntas aquí, ¿no? Justo ahí. Ahora, ya platicamos de la Reserva Federal, ¿no? Que la inflación está estancada y entonces piensan reducir más lento sus tasas de interés. En México está pasando un poco lo contrario. La inflación se ha comportado bien, incluso ya podría estar abajo del 4% en la primera quincena de enero. Entonces, como la inflación va bajando, pues también se presta para que las tasas comiencen a bajar en el país digo, que sigan bajando durante el 2025. Ya comenzaron a bajar desde el 2023. Por eso invertir en tasas de corto plazo, creo que sigue siendo una muy buena idea porque sigues teniendo una tasa del 10%. Evidentemente esto pues lo pueden ustedes, si ustedes tienen su estrategia, les decía, este activo es el que menor volatilidad tiene, está más protegido contra todo este ruido que hay con la llegada de Trump, las acciones. Este activo casi no se ve impactado y sigues teniendo muy buenos rendimientos, ¿no? La Junta de Gobierno son estas 5 personas que ven en la foto. Ya se le acabó a Irene Espinosa su periodo en Banxico, terminó el 31 de diciembre, que es la persona que está a la derecha en un color más claro, pero pues, la Junta de Gobierno sigue funcionando bien con 4 miembros y de hecho ya en febrero tendrán su primera reunión, ¿no? El 6 de febrero, si mal no recuerdo, es cuando nos dirán qué van a hacer con la tasa de interés, que nuestra idea central es que siga reduciendo la tasa en el 2025. Y si quieres una más, Enrique, tipo de cambio, ¿no? Entonces, el tipo de cambio también es una de las variables que usualmente nos preguntan y creo que esta sería la última y con eso ya vamos a la sección de preguntas y respuestas para poder tomar algunas de ellas. El tipo de cambio de equilibrio, antes de que hablemos de Trump y todo esto, es un tipo de cambio que anda por ahí de 19 pesos por dólar, 20 pesos. Es en ese rango en el que se mueve. Si se fijan, cuando llega la pandemia en el 2020, el tipo de cambio se nos va hasta 26, pero no es un tipo de cambio de equilibrio, simplemente es por el nerviosismo que hay de no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Una vez que se borra ese riesgo, el tipo de cambio se regresa otra vez hacia los 20 pesos por dólar, que es el tipo de cambio de equilibrio que les menciono. Ahora, en el 2023 y 2024, el tipo de cambio se apreció muchísimo porque México tenía inflaciones que iban a la baja y teníamos tasas muy altas. De hecho, si nos comparábamos con otras partes del mundo, éramos de los países con tasas de interés más elevadas. Llegó a estar la tasa hasta el 11.25. No solo eso, sino que con esta relación que hay entre ambos países que ya les he comentado a lo largo de la presentación, llegaron remesas históricas por 65.000 millones de dólares. Entonces, toda esa entrada de dólares hacía que el tipo de cambio se fuera apreciando. Una vez que las tasas han comenzado a bajar en México, pues el tipo de cambio otra vez comienza a regresarse a su nivel de equilibrio que está por ahí de los 20 pesos por dólar. ¿Qué podría pasar? Si no hubiera nada de esto de Trump, pues el tipo de cambio podría cerrar el año en un rango ahí de entre 20.50, 20.90, por ahí esos niveles. ¿Qué pasaría si Trump se pone agresivo y aumenta aranceles y vemos el escenario negativo que ya platicamos? Pues ahí el tipo de cambio podría subirse un peso más, tal vez cerrar más pegado al 21.90, el 20.25. Ese sería el escenario negativo, ¿no? Pero recordemos que no es una línea recta. Aquí lo pusimos solamente para ilustrar dónde está el pronóstico al cierre de año, pero en realidad pues lo que tendríamos es volatilidad, subida y bajada, subida y bajadas. A la gráfica a la derecha lo que tienen es cómo se comportaron las diferentes monedas contra el dólar en el 2024. Si se fijan, casi todas las monedas del mundo perdieron valor contra el dólar. ¿Por qué? Porque la economía americana sigue muy fuerte, las tasas están altas en Estados Unidos y eso hace que el resto de las monedas se debiliten. Si Trump hiciera las medidas agresivas, pues esto se reforzaría aún más. Es decir, la inflación seguiría alta, las tasas se quedarían altas, la economía americana sería más resiliente que todas las demás y eso beneficia al dólar. Por eso pensamos que en un escenario negativo, pues el tipo de cambio se subiría un peso más hacia los 21.90 en el 2025, ¿no? Entonces, esos son los tipos de escenarios que hay, pero vean cómo, así como pasó en la pandemia, cuando se sube y luego se cae rápidamente, si Trump anuncia medidas arancelarias
en contra de México al inicio de su mandato, ahora en la siguiente semana, entonces el tipo de cambio se nos subiría. Pero imaginemos que empiezan las pláticas, hay un acuerdo, entonces otra vez veríamos el tipo de cambio hacia abajo. Por eso creo que el tipo de cambio va a tener mucha volatilidad este año y pues un activo de protección más importante para ustedes como inversionistas son las tasas de corto plazo. Aquel que quiera tener más riesgo y le gusta estar invirtiendo y no le afecte tanto a la volatilidad, pues puede participar en el mercado cambiario, en el mercado de bolsas, ¿no? Pero en general, las tasas de corto plazo serían el activo más seguro para este 2025. Y bueno, creo que con eso terminamos la presentación. Queremos dejar algunos minutos para poder tener una sección de preguntas y respuestas, pero creo que con eso ya tocamos los principales activos financieros, ¿no? Bolsas, tasas y tipo de cambio, y así como los escenarios centrales para las economías de Estados Unidos y de México, qué pensamos del TEMEC, que se tiene que solucionar y cuáles serían los escenarios de riesgo, ¿no? Entonces ya con eso ya creo que podemos ir a la sección de preguntas y respuestas. No sé aquí cómo la veamos, Enrique. No. Claro, si quieren voy leyéndoles como algunas preguntas Ok. y vamos respondiendo. Entonces, en el chat veo que Mario nos pregunta, al principio comentaste que la economía de Estados Unidos crecería 2% y te parece bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque justo lo que comentaba, el crecimiento promedio de Estados Unidos está cerca del 1.9, 1.8, entonces crecer al 2% sigue siendo una muy buena tasa de expansión y eso lo que genera es que las empresas tengan utilidades, tengan ventas y eso le beneficia a la bolsa americana, ¿no? Entonces, que crezca al 2% es una muy buena señal, quiere decir que no hay tantas presiones para que la inflación suba, pero tampoco está tan débil como para que se pierda empleo, es decir, estaría en equilibrio. Perfecto. Muchas gracias, Ramón. Avi igual pregunta, mencionas activos de corto plazo como una buena opción de inversión. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Mencionaba tasas de corto plazo, no activos, sino tasas. O sea, activos son el tipo de cambio, la bolsa o las tasas. Ahora, en las tasas hay tasas de corto plazo que son 28 días, 91 días, un año. Hay tasas de largo plazo que son 10, 30 años. Entonces, las tasas de 10 y 30 años son activos que tienen mucha volatilidad, casi como las bolsas, cuando hay cuestiones de riesgo como las que ya platicamos. En cambio, las tasas de corto plazo, tienen poca volatilidad. Pues hay muchos instrumentos que la replican, ¿no? Pueden tener fondos de tasas de corto plazo, pueden tener ETFs o pueden tener estrategias como la de DIN, que es la conservadora, que principalmente está en tasas de corto plazo. Por eso les decía, si a alguien no le gusta volatilidad, no le gusta ver subes y bajas en sus carteras, entonces ese es el activo que más los va a proteger en este ciclo que vamos a empezar con Trump, que puede generar volatilidad. Si alguien ya tiene un poquito más de experiencia y le gusta un poco más el riesgo, pues puede invertir en las otras soluciones que tiene DIN o en otros instrumentos que repliquen bolsas americanas o tipos de cambio, pero con la idea de que van a tener subidas y bajadas, ¿no? Que al final pensaríamos nosotros que deberías de tener un buen desempeño hacia finales del 25 o 26, pero con episodios de subes y bajas. Perfecto, gracias. También Avi nos pregunta, en un escenario positivo en Estados Unidos con la entrada de Trump, ¿el precio del dólar subiría aún más? Pues definamos escenario positivo, o sea, positivo para la economía de Estados Unidos sería que no pusiera aranceles, que el consumo siguiera fuerte, eso, que la economía creciera al 2%, que la inflación bajara y las tasas bajan, entonces eso haría que el dólar se debilitara un poco. O positivo, pues, o sea, si hablamos de la economía americana, eso sería la parte positiva. Creo que el dólar subiría más en un escenario negativo que en un escenario positivo. Súper. Vicente David nos pregunta si tenemos algún portafolio para invertir en el Standard & Poor's 500. Pues no sé si tú quieras ahí platicar un poco de la estrategia ahora, ¿no? Que tiene DIN del 500. Es justo eso. Sí, claro, como pueden ver ustedes en su aplicación, hay un nuevo fondo que se llama DIN 500 y más adelante estén atentos porque vamos a tener un webinar igual con expertos que manejan este fondo para que nos cuenten un poquito más cómo funciona y puedan ustedes resolver igual más preguntas. Entonces, en su aplicación ya pueden verlo. Si tienen un perfil
agresivo, pueden invertir en él. Pueden conocer un poquito más sobre la información que tiene ahí. En la página web igual tenemos más información sobre el fondo, pero sí los invito a que se esperen un poquito porque vamos a tener un webinar especial. Ana Herrera nos pregunta, de las opciones que tenemos en DIN, ¿cuáles serían las más adecuadas? Bueno, pues ya nos comentaste que de acuerdo al perfil que tengan, pues sería como la estrategia conservadora o tal vez DIN 500, ahorita que estábamos mencionando como el Standard & Poor's. Entonces, eso depende mucho de su perfil de inversión. Igual les recuerdo que en su aplicación tienen el test para que puedan conocer cuál es su perfil e inviertan de acuerdo a sus objetivos, necesidades, sobre todo su tolerancia al riesgo. Entonces, vamos con otra. Dice, Mirel nos dice, las inversiones a largo plazo podrían ser una buena opción para un horizonte de más de 5 años, considerando el panorama político que nos comentas. Sí, sí, o sea, siempre invertir a largo plazo es la mejor idea. O sea, en el corto plazo puedes tener caídas y así, pero en el largo plazo, pues en general, los activos financieros siempre es mejor invertir a largo plazo, ¿no? Pero pues ahí si tú quieres hablar un poquito como de justo el S&P 500 cuando ha tenido caídas después de 5 años, ¿cómo se ha comportado, no? Tú ahí que tienes Sí, experiencia. claro. O sea, justo creo que las inversiones tenemos que verlas como un maratón. Es en ese sentido, ¿a qué me refiero con esto? Que hay que saber llegar y no nada más correrlo. Las inversiones en largo plazo es justo el objetivo, creo que no solamente de DIN, sino en general de Actinver, en el cual pues, hay que estar construyendo nuestro patrimonio. Y si bien es cierto que siempre en el camino vamos a encontrar desafíos, esos desafíos siempre suelen desvanecerse una vez que somos persistentes y tenaces con estas inversiones. El S&P 500, por ejemplo, ya lo veíamos ahí que en 2022 tuvo una caída bastante profunda, muy, muy, muy profunda, cerca del hasta el 20% desde el punto máximo al mínimo, y después hubo 2 años consecutivos que terminaron con rendimientos positivos y espectaculares, ¿no? Y más si le sumamos todas estas dinámicas que nos platicó Ramón del tipo de cambio en pesos. Entonces, creemos que pues, las inversiones en largo plazo, especialmente en renta variable, siempre van a ser provechosas. Y del mismo caso del lado de la deuda, ¿no? Es las tasas de interés, las estrategias conservadoras de DIN son instrumentos bastante positivos para poder añadirle valor a todo nuestro patrimonio. Entonces, claro, o sea, las inversiones en largo plazo, 5 años, parece que es un horizonte bastante aceptable, pero si lo puedes aventar hasta más, siempre es bienvenido. Ahora sí, otra cosa que me gustaría señalar es que evaluar el desempeño de las estrategias de renta variable, que eso quizás lo tocaremos un poco más adelante en el webinar que próximamente vamos a celebrar. Un año, evaluar una estrategia de este tipo en un año es realmente poco significativo porque pues un año siempre está lleno de incertidumbres y mientras más plazo tengamos, pues más vamos a poder capturar muy bien las dinámicas tanto de las empresas, de la economía o de cualquier otro factor, ¿no? Entonces en ese sentido, pues mientras más plazo es bastante mejor. Perfecto, muchas gracias, chicos. Pues creo que muchas de las preguntas que vienen aquí como que se repiten un poquito, entonces yo creo que cerraría tal vez con una más como a nivel personal, como qué les gustaría a ustedes recomendarles a los inversionistas que están viéndonos. Si quieres tú empezar, Enrique, luego ya le sigo. Sí, claro. O sea, miren, para los inversionistas hay dos maneras de verlo. Creemos que las tasas de interés van a mantenerse, si bien es cierto que van a reducir, van a seguir siendo atractivas. O sea, creemos que todavía pueden aprovechar las estrategias conservadoras que tengan instrumentos ligados a tasas de corto plazo. Y por el otro lado, creemos que son buenos momentos para poder agregarle valor a sus patrimonios a través de incrementar un poco el riesgo para tratar de aprovechar los repuntes que podría haber tanto en el S&P 500 como en algunos otros activos un poco más volátiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las recomendaciones podrían ser aprovechar de nueva cuenta, tener una mayor proporción en instrumentos seguros y para no perderte la fiesta, poder invertir en estos rendimientos, en estas estrategias con un poquito más de volatilidad. Perfecto. ¿Y tú, Ramón? Sí, de mi parte, pues un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Recuerden que cuando hay escenarios de riesgo, pues los activos, si uno los acomodara de menor riesgo hacia mayor riesgo, pues sería
la tasa de interés menor riesgo, tipo de cambio a la mitad y luego ya la bolsa un poco más de riesgo, ¿no? Entonces, depende mucho de ustedes, como bien decías ahorita, cuál es su apetito por riesgo, cuáles son sus metas, para cuándo van a necesitar sus inversiones. Eso es más de ustedes, ¿no? Pero para aquellos que no les gusta la volatilidad y quieren tener su dinero un poco más seguro, invertir en la conservador de tasas de corto plazo. Aquellos que quieran tener un poco más de riesgo pueden participar en el tipo de cambio que pues, probablemente se nos suba un poco en los siguientes días, pero nuestra idea es que se renueve TEMEC y vuelva a bajar. Y luego ya, para los que les gusta un poco más el riesgo y participar en la bolsa, si bien puede tener volatilidad de corto plazo, creemos que la economía americana seguirá creciendo a un muy buen ritmo y eso permitirá que las empresas tengan utilidades y que las acciones sigan subiendo, alcanzando nuestro pronóstico de 6,300, ¿no? Entonces, ahí está el menú. Su apetito de riesgo es el que define qué acciones toman, pero en general sería eso. Y en el largo plazo, pues, la inversión siempre es mucho mejor que salirse, ¿no? Porque si uno se sale de las inversiones porque dice, no, hay mucho ruido allá afuera, yo no quiero saber nada, en realidad estás tomando una decisión que es no participar y la inflación se va a comer tu dinero, entonces vas a perder poder adquisitivo. Entonces siempre es importante mejor invertir a estar fuera del mercado. Perfecto, pues muchas gracias. Les agradecemos toda la información que nos dieron. Estamos seguros que a nuestros inversionistas les va a funcionar muchísimo. Y pues vamos entonces a dar cierre a este webinar. Chicos, queremos invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que ahí siempre vamos a estar compartiendo información, siempre vamos a tener contenido para ustedes que los ayuda a resolver muchas de las dudas que tienen. Entonces, síganos en redes sociales, estamos como @dinactinver. Y también queremos mencionarles y recordarles que tenemos un canal de YouTube con todo el contenido de educación financiera. Son videos muy cortitos con información muy sencilla y concreta que pueden ver en cualquier momento, pueden compartir con las personas que ustedes quieran. Es una lista que está pública y los invitamos a que sigan aprendiendo de ahorro e inversión en esta lista. Igual si tienen como algunas recomendaciones o temas que les gustaría que tocáramos, no duden en hacérnoslo saber para crearles el contenido. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos. Próximamente tendremos un webinar donde estaremos hablándoles de DIN 500 para que conozcan más esta estrategia. Mientras tanto, los invito a que desde la aplicación puedan ver cómo se compone esta estrategia, como algunos detalles, para que lleguen al webinar con preguntas que tengan. Y también los invito a que realicen su test de inversión en el apartado de Mi Inversión. Ahí pueden ver una opción en la que les permite, a través de unas preguntas, conocer cuál es su tolerancia al riesgo y con qué estrategias de DIN les podría ir un poquito mejor y cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Hola, soy Cari, llevo más de 1 año y medio invirtiendo con DIN y estoy muy contenta con los resultados. Yo conocí DIN en las redes sociales, descargué la aplicación y quedé fascinada. A mí me motivó invertir con DIN el ganar intereses y no pagarlos. La estrategia que tengo es la conservadora porque soy economista y no me gusta arriesgar más de lo que tengo. Al inicio me encontré con problemas porque el soporte no era muy bueno, pero ahorita todo bien con la aplicación. La meta que he cumplido con DIN es poder abonar capital adicional a mi casa y creo que ha sido muy satisfactorio. Yo tenía incertidumbre a través de la plataforma, entonces empecé con un capital muy chiquito, pero después que ya me dio seguridad, empecé a invertir un poco más. Yo sí recomendaría DIN, de hecho lo recomendé a todos mis familiares y amigos, empecé por mis papás, después por mis amigos, porque me dio seguridad y aparte te da como ese rendimiento, que lo ves, o sea, no te tienes que esperar, lo ves en el momento.